Bienvenidos a un nuevo capítulo resumen del libro Profetas y Reyes. Llegamos al podcast número 30 de esta serie. El título, Librados de Asiria. Ezequías afrontó un tiempo de gran peligro nacional cuando el ejército asirio inició la conquista de Judá y se presentó ante Jerusalén para destruirla. Frente al peligro, Ezequías exhortó al pueblo a resistir confiando en el poder de Jehová para librarlos. Exhortó así a los hombres de Judá: esforzaos y confortaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda su multitud que con él viene, porque son más con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, mas con nosotros Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Ezequías no carecía de motivos para poder hablar con certidumbre del resultado. El profeta Isaías había declarado que la jactanciosa Asiria caería. Lo que Jehová había determinado, ¿quién lo podría invalidar? El poder del opresor iba a ser quebrantado. De todas formas, Ezequías había hecho todo lo posible para la defensa de su reino. Se había asegurado un abundante abastecimiento de agua dentro de los muros de Jerusalén, para cuando escaseara en las afueras. Había edificado los muros caídos e hizo alzar torres y un muro exterior que rodeaba la ciudad de David. No había descuidado nada de lo que pudiese hacerse como preparativo para un asedio. En aquellos días Samaria, la capital del reino del norte, ya había caído, y las 10 tribus de Israel habían sido dispersadas entre las muchas provincias del reino asirio. La distancia hasta Jerusalén era de 80 kilómetros, y los ricos despojos que se podrían sacar del templo eran para el enemigo una tentación para regresar. Ezequías había hecho los preparativos necesarios para resistir, y ahora alentaba a su ejército con fe inquebrantable. No hay nada que inspire tan prestamente fe como el ejercicio de ella. El rey de Judá se había preparado para la tormenta que se avecinaba, y ahora, confiando en que la profecía pronunciada contra los asirios se iba a cumplir, fortaleció su alma en Dios. Aunque Asiria había conquistado otros reinos más grandes, Judá no tenía motivos de temer porque confiaba en Jehová. Llegó finalmente la crisis que se esperaba desde hacía mucho tiempo. Las fuerzas de Asiria, avanzando de un triunfo a otro, se hicieron presentes en Judea. Confiados en la victoria, los caudillos dividieron sus fuerzas en 2 ejércitos, uno de los cuales había de encontrarse con el ejército egipcio al sur, mientras que el otro iba a sitiar Jerusalén. Dios era la única esperanza de Judá, pues Egipto ya no podía ofrecer su ayuda. Frente a las murallas, los oficiales asirios exigieron a los príncipes de Judá que entregaran la ciudad mientras que insultaban y ridiculizaban al Dios de los hebreos. A causa de la debilidad y la apostasía de Israel y de Judá, el nombre de Dios ya no era temido entre las naciones, sino que había llegado a ser motivo de continuo oprobio. Los representantes asirios no tenían problema en alzar su voz para que todos los que estaban en el muro pudiesen escuchar sus jactancias. A ellos y a los príncipes dijeron que no se dejaran engañar por Ezequías, que los animaba a confiar en Dios. Tampoco los dioses de las otras naciones habían podido evitar la conquista asiria. El encuentro entre los delegados asirios y los príncipes hebreos terminó con las palabras ofensivas de los que estaban seguros de su victoria. Cuando Ezequías escuchó el informe del blasfemo representante asirio, rasgó sus vestidos y entró en la casa de Jehová. Mandaron un mensaje al profeta Isaías, que se unió en oración al rey hasta que recibió respuesta de parte del Señor. Así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor. Se volverá a su tierra, y yo haré que en su tierra caiga a cuchillo. Por su parte, los representantes asirios también hicieron llegar un informe al rey Senaquerib. Este insistió en sus blasfemias contra Dios, jactándose que ninguno de los otros dioses había podido librar a las naciones frente a su poderoso ejército.
Su presuntuosa amenaza fue acompañada de una carta desafiante dirigida al rey Ezequías. Cuando éste la recibió, la llevó al templo y la presentó ante el Señor, orando con fe enérgica, pidiendo ayuda al cielo, para que las naciones de la tierra supiesen que todavía vivía y reinaba el Dios de los hebreos. Estaba en juego el honor de Jehová, y solo Él podría librarlos. Era cierto que Sennacherib había destruido a los dioses de las demás naciones, pero no eran dioses, sino obra de manos de hombres en madera o en piedra. El Dios de los cielos era el único Dios verdadero, y a Él pedía Ezequías que los salvase para que todos supieran que solo Él es Dios. La súplica de Ezequías en favor de Judá y del honor de su gobernante supremo armonizaba con el propósito de Dios. Él había prometido que iba a manifestar su favor cuando en tiempos de guerra o de opresión por algún ejército, los príncipes de Israel entrasen en la casa de oración para rogar que se los librase. A través del profeta Isaías le llegó la certeza al rey de que su oración iba a ser contestada. Sennacherib había injuriado y blasfemado contra el Santo de Israel. Dios había oído las palabras del blasfemo rey asirio y ahora le aseguraba que iba a poner el anzuelo en sus narices para hacerle volver por el camino por donde había venido. La tierra de Judá había sido asolada por el ejército ocupante, pero Dios había prometido atender milagrosamente las necesidades del pueblo. No tardarían mucho en restituir la siembra y la cosecha en aquella tierra desolada. El Eterno protegería la ciudad por amor de su siervo David, y aquella misma noche se produjo la liberación. El ángel de Jehová ejecutó sentencia contra el ejército asirio, y se produjo una gran matanza que llegó a oídos de Sennacherib, su rey. Sobrecogido de temor, el rey asirio apresuró su partida y volvió a su tierra avergonzado. No iba a reinar mucho más tiempo, ya que, de acuerdo con la profecía que había sido pronunciada acerca de su fin repentino, fue asesinado por los de su propia casa. El Dios de los hebreos había prevalecido contra el orgullo asirio. El honor de Jehová había quedado vindicado en ojos de las naciones circundantes. En Jerusalén, el corazón del pueblo se llenó de santo gozo. Sus fervorosas súplicas por liberación habían sido acompañadas de la confesión de sus pecados y de muchas lágrimas. En su gran necesidad, habían confiado plenamente en el poder de Dios para salvarlos y Él no los había abandonado. Los himnos de alabanza repercutieron entonces en los atrios del templo. En el engrandecimiento y la caída del imperio asirio, abundan lecciones para las naciones modernas de esta tierra. Su caída se produjo en el apogeo de su prosperidad. Fue un imperio que llegó a ser el azote de muchas tierras. Despiadados, sin consideración para Dios ni para sus semejantes, se dedicaron con terquedad a obligar a todas las naciones a reconocer la supremacía de los dioses de Nínive, a los cuales ensalzaban por sobre el Altísimo. Dios les había enviado a Jonás con un mensaje de amonestación, y durante un tiempo se humillaron delante de Jehová de los ejércitos y procuraron su perdón, pero pronto volvieron a adorar a los ídolos y a tratar de conquistar el mundo. Dios se manifestó contra esa nación, y con infalible exactitud el Infinito sigue llevando cuentas con las naciones. Mientras ofrece su misericordia y llama al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta, pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, el ministerio de su ira comienza. La cuenta se cierra. Cesa la paciencia divina. La misericordia ya no intercede en favor de aquellas naciones. El que es tardo para la ira y grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. El profeta Nahum pregunta, ¿quién permanecerá delante de su ira? Grande fue la gloria del reino asirio, y grande fue su caída. Los profetas Sofonías, Nahum o Ezequiel predijeron su caída por causa de su orgullo y de su crueldad. La soberbia ha de ser derribada. Por eso el orgullo de Asiria y su caída habían de servir como lección objetiva hasta el fin del tiempo. Hoy, las naciones se levantan con arrogancia y orgullo contra Dios y no están dispuestas a cumplir el propósito divino. Así, el profeta Nahum declara, «Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían, pero con inundación impetuosa hará consumación de todos aquellos que procuran exaltarse a mayor altura que el Altísimo».
En el día de las recompensas finales, cuando el juez justo de toda la tierra haya de zarandear a las naciones y se deje entrar en la ciudad de Dios a los que guardaron la verdad, las bóvedas del cielo repercutirán con los cantos triunfantes de los redimidos, que reconocerán la poderosa voz de Dios que quebrantó a Siria cuando ella hería con vara. Espero, querido amigo, que estés aprendiendo tanto como yo en este podcast. El próximo capítulo lleva como título Esperanza para los paganos. Te espero.